Augusto B. Leguía es una figura muy importante. Él es mi tío bisabuelo. Tú tuviste 3 o 4 hijos. 4 hijos. Perder un hijo es el fracaso máximo. He adaptado la arquitectura a lo que he encontrado. De hecho, tenía atracción hacia los hombres. ¿Asumes tu homosexualidad? A los 50 años he salido del closet. ¿Hubieras preferido salir antes? Me hubiera arrasado. O sea, tú te masturbas con la mano derecha, con la izquierda, ¿qué me importa? L, G, T, P, X, Y, Z, J. ¿Qué estupidez es esta? Crímenes a la moral, Claro, las buenas costumbres. Exacto. Le cortaron el pecho, le sacaron las prótesis. Y llegados a cierta edad, era más frecuente que tuvieras que pagar por sexo. Poner un estigma a algo que ha existido siempre. A los 40 años, un gay no está viejo, está muerto. Hola amigos, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Hoy tenemos a un invitado fantástico como este cristal, que por donde lo mires es fascinante. Y para eso nos hemos vestido de amarillo y negro, porque hace muchísimos años, mira, primera vez en 45 años que uso esta combinación de colores, cuando el profesor Winternitz en la Universidad Católica me hizo posar para la clase de pintura. Ahí pueden ver las dos pinturas, una hecha por Thalía Urbina y la otra hecha por María José Muelle. Son dos retratos distintos de la misma persona, dos pintoras diferentes que quizás proyectaban su propia esencia. Thalía Urbina retrató mi tormento y María José Muelle pintó mi serenidad. En esta combinación tan especial del amarillo con el negro, que es la combinación del peligro, de la toxicidad, porque él cuando me vio me dijo, a este muchachito temerario lo quiero en amarillo y negro. Y en amarillo también ha venido hoy nuestro fascinante Enrique Leguía. Enrique, ¿cómo estás? Ay, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Pero como si nos hubiéramos puesto de acuerdo con el color. Alucinante, ¿no? Cuando te he visto entrar ha sido perfecto, dije yo. Alucina. Pero el amarillo también es, aparte de, ¿no? Que es el warning de la naturaleza, también es oro, es fortuna, es luz, es sol, ¿no? Y dio la casualidad que justo estaba esa camisa, me he venido rapidísimo, un tráfico terrible, pero aquí estamos, encantado. No, gracias a ti por venir, por habernos recibido primero en tu casa, que ahora vamos a mostrarle a la gente tu casa, y por haber venido hasta acá también a saludarnos, ¿no? Claro, no, un gusto. A tener esta conversación. Un gusto. Tú eres una persona que, como decía al comienzo, por donde se le mire y por donde se le abarque es fascinante. Y yo decía, ¿cómo vamos a comenzar esta entrevista y esta conversación? Comenzamos hablando primero de su apellido, de dónde viene. A ver, Enrique Leguía, a mí me suena algo presidencial. ¿Qué relación tienes tú con el presidente? Bueno, Augusto B. Leguía es una figura muy importante, ¿no? Para mí, para mi familia. Él es mi tío bisabuelo. Y mi abuelo, Carlos Leguía, que era su sobrino, era una persona que estaba muy allegada a él, ¿no? Y por eso, pues, tenemos mucha relación. Y también es admirable porque ha sido un presidente, pues, que el único presidente creo que llegó rico al poder y prácticamente puso toda su fortuna al servicio del Perú y creó toda esta infraestructura de una Lima moderna, ¿no? Que ha durado hasta ahora. Modernizó el puerto del Callao. El puerto del Callao eran unos muelles con unos almacenes, hizo toda esta infraestructura, empezó los ferrocarriles, empezó las irrigaciones de la costa hacia la sierra, toda la industria que ahora hay, gran parte es a él, imagínate. Pero mira qué ingrata la política, ¿no? Terminó pues en el panóptico, pesando prácticamente 25 kilos, imagínate, ¿no? En una celda cerrada y que le aventaba la comida por la ventana, sin baño, ¿no? Él, que había sido una persona tan importante, o sea, en Londres. Él fue el único latinoamericano de ser presidente de la Cámara de Comercio de Londres. Él era una eminencia en economía.
fue 2 veces ministro de Economía antes de ser presidente. Y él creó pues la Patria Nueva, ¿no? La Patria Nueva es la nueva patria porque se le daba derechos a los pueblos indígenas, se mejoraba la calidad de vida de los trabajadores en las grandes haciendas, etcétera, y se modernizaba Lima, ¿no? Se hizo la gran avenida Leguía, se urbanizó, prácticamente la ciudad creció, y ahí viene la junta de las dos familias, ¿no? De los Leguía y de los Marzano. Porque mi papá es Tomás Leguía Marzano, entonces se junta, digamos, el poder político, todas estas nuevas ideas de modernizar el país, con esta familia italiana que vino de Génova y que creó esta gran fortuna, ¿no? Que hasta ahora, bueno, la vemos, ¿no? Claro, hay una casona en Miraflores, había una casona en Miraflores que era la Casa Marzano, ¿no? Era Claro. una cosa icónica. No, esa yo siempre le hemos conocido como la Casa Grande. Yo soy el único nieto que lo bautizaron en la capilla. O los almuerzos de los domingos, no sabes lo que era. Venía el cura primero a dar la misa, todos detrás de las sillas, esperando que mi tía Delia, mi tía abuela, no, que ella era ciega y sin piernas, porque se le dio diabetes y le amputaron las piernas, pero era vestida de Dior, siempre. Hasta que se sentaba en la mesa y ya todos nos sentábamos. Pobre de que se no agarrara el sitio que le correspondía, porque había toda una jerarquía. Y ella, como buena italiana, servía cada plato, a pesar de que estaba ciega. No sé cómo hacía, tocaba el borde del plato y servía. Y Tomás Marzano, el que construyó la Casa Grande, y su hijo Alberto, que lo diseñó, ¿no? Él compró todas las haciendas alrededor de Lima. Todo Miraflores, San Antonio, Surquillo, Limatambo, parte de San Borja y el lado de Higuereta. Y por eso se llama la avenida pues Tomás Marzano, ¿no? Porque todas esas haciendas que él compró y urbanizó. Bueno, una vez inclusive en la huerta, ¿no? Porque era una huerta enorme, porque todo lo que es el edificio Marzano y el teatro Marzano, toda la parte de atrás, era la huerta de la casa. Y había pues algunos árboles que estaban secos, ¿no? Y nosotros pues muchachos traviesos pues agarramos y prendíamos el árbol de noche. Entonces de noche había una llamarada así, Miraflores, y venían los bomberos. Y nosotros corriendo a la casa, y como era pues una casa grande y con un tremendo muro, pues era imposible que entraran. Ubicarlos. Exacto. Sí. Tú has hecho luego una casa que hemos visitado y vamos a ir mostrando, una casa en Lurín, el Apo Lurín, en donde tienes algunas cosas de la Casa Grande. Hablando de la Casa Grande, estos los rescaté de los escombros. Estos son los capiteles del hall principal. Sí, de travertino, mira. Los hice desenterrar ahí entre los escombros, ¿no? Esto es de la Casa Grande, del comedor chino, ¿no? Y es lo poco que queda de todo el mobiliario, ese precioso, porque, claro, como eran unas maderas traídas de Hong Kong, la polilla acá se la comió toda. Después también, estos vitrales son de la casa, también los reciclé acá. Y después la escalera también, estos son los balaustres de la escalera. Mira, yo vivía en Washington cuando sucedió la tragedia esta, que destruyeron la casa, ¿no? Bueno, ya todos sabemos quién fue, pero fue un error, ¿no? Un error total. Pero porque esa casa pues hubiera sido pues un monumento, no solamente un monumento, sino un lugar, ¿no? Donde podrían haber pues venido los reyes, es decir, era un terreno de 11.000 metros cuadrados, con una casa maravillosa, con unos detalles de mármoles, caobas, y claro, la idea era conservarla, hacer 3 torres, ¿no? Un superhotel, ¿no? Imagínate los techos de esta mansión preciosa que es comparable a la de los Vanderbilt en Manhattan, ¿no? Con jardines en el techo y cafés ¿no? Y estos edificios modernísimos a los costados le iban a declarar monumento histórico también abajo, ¿no? O sea, ya, bueno, mal aconsejado lo que fuera, ¿no? Sí, porque se trajo abajo de la noche a la mañana. O sea, Claro. una noche entraron a tirársela abajo y al día siguiente ya no había No, casa. si yo estaba en Lima no se la tiraba. No, yo agarraba y me trepaba a una de las columnas y así, no, lo paraba la destrucción. Pero el asunto es que, bueno, lo que pasó, pasó. Uno no puede dar el reloj marcha atrás. Tú eres artista, eres arquitecto y eres escultor.
Soy artista. Eres artista en general. Artista en general. Yo nací artista. O sea, y es algo que te hace ser una persona muy sensible, ¿no? Es algo pues que el universo te ha dado, ¿no? O sea, es un talento y ahí viene un poco lo importante que es la educación, ¿no? Porque la educación que tenemos pues es terrible, o sea, la educación que tenemos es castrante. La educación como el Montessori, por ejemplo, identifica el talento del niño, ¿no? Y le da una educación a nivel de taller vertical. Y claro, ya por la presión familiar, ¿no? O sea, artista, te vas a morir de hambre, no sé qué. Ya opté por la arquitectura, ¿no? Pero la arquitectura es una forma de arte, así como es la pintura, como la escultura, como es el teatro, ¿no? Y un poco en esta casa que estás mencionando, para mí lo más importante de esta, que yo no le llamaría casa, es un experimento, es más un gran jardín, es una arborización, va de la mano con 5 hectáreas más que va a ser un parque público y va a ser un paseo panorámico de esculturas maravilloso, donde varios artistas, que ya tengo varios comprometidos, van a colocar sus esculturas al aire libre y la gente va a caminar a todo alrededor y va a gozar de todas esas vistas maravillosas. A la Casa Marzano le debo, yo creo, la arquitectura esta que hago, ¿no? Que es media faraónica, monumental. Y ahí viene una pequeña ironía, ¿no? Porque mi tesis en la Ricardo Palma, en la Ricci, fue vivienda de interés social, ¿no? Y hice algunos proyectos de vivienda de interés social, pero terminé haciendo palacios y mansiones, y por eso es lo que se me conoce un poco. Y encuentras este cerro y armas en este cerro una mansión que se adapta muy bien al lugar, no has hecho una construcción que rompa la imagen y que rompa los materiales del sitio, ¿no? Yo lo considero arquitectura escultura, porque me tomó 11 años hacerlo, se hizo todo a mano. En algunos momentos ya pude meter una máquina para poder vaciar el último techo. Y se ha hecho de acuerdo a la forma del cerro. Es decir, yo para construir tengo que retirar 2 metros de espesor aproximadamente de roca fracturada y sedimentos. Y con ese material yo construyo. Y como estás en una cima, tienes que ir tallando el cerro prácticamente. Llegas a la roca madre y la roca madre es durísima, es azul, tiene una geometría y la roca ahí lleva los mismos ángulos, porque yo he adaptado la arquitectura a lo que he encontrado. Y es interesante porque mi tesis que hice en Holanda se trataba precisamente de eso, de no diseñar completamente algo, sino diseñar los lineamientos principales y dejar que un poco que crezca, que es el caso de los asentamientos humanos. A veces es ridículo aquí las normas, ¿no? Porque dicen, ay, no, la calle tiene que ser de este ancho, y eso tiene que ser así, y eso tiene que ser así, y la luz tiene que estar acá. Pero y este proyecto involucra a toda esta comunidad, que es una comunidad buenavista, ¿no? Claro, porque tú has incluido a la comunidad incluso en la construcción del camino. Correcto. Cosa que hizo también nuestro amigo el italiano en Lamas, en su castillo, que ha incluido a la comunidad, les da espacios para que vendan sus cosas ahí. Y entonces de esa manera no se pelea, porque inevitablemente te pueden ver como un intruso, una persona de afuera, ¿no? Claro, no, es curioso, ¿no? Mira, yo creo que ha sido sinceridad. Yo siempre he sido una persona que, mira, he tratado con reyes y con sultanes y con magnates y he trabajado con ellos 4 años, ¿no? Antes de poner una sola piedra acá. Entonces hay toda una relación. Y cuando llega el alcalde o una autoridad te llaman para que tú estés presente. Tengo un conocimiento, he viajado, que permite pues que no los engañe, ¿no? Porque desgraciadamente tú sabes cómo es acá. Y la primera vez que llegué es que no había camino, no había nada, era un cerro, o sea, completamente árido y difícil de llegar, porque tenía que subir por la arena que estaba encima y pero cuando llegué y vi eso, me quedé alucinado. Eso es verdaderamente lo que se llama un apu, pero no un apu por ser, ¿no? Sino apu porque apu significa espíritu que habita en un lugar, en un árbol, en una persona, en una piedra, en un lago, en donde sea.
y ahí hay un Apo. Pero tú imaginabas la vista que ibas a tener desde ahí arriba, ¿o no? Porque la vista, una vez que uno sube y se encuentra ahí, dices, esto se justifica, No, yo no sabía. valió la pena. Yo cuando subí ahí pensaba que había llegado a Narnia. Y en esa época el valle estaba todo verde y me tocó un día de sol a pesar de que era invierno. Y eso es algo mágico de este lugar, ¿no? Porque la primera vez que subo ahí, solazo, el mar turquesa, las dos islas, al frente el valle verde, pues, ¿no? Y después volteas hacia el otro lado y está todo el Valle del Lurín y se pierde hacia las montañas. Precioso, fabuloso. Y tú tienes una construcción que respeta no solamente la ecología y la forma del cerro, del Apu, a quien obviamente respetas y veneras y habitas, sino que además la casa está concebida como módulos unidos por los exteriores. Claro, no, es importantísimo, ¿no? Para mí, yo vivo en el exterior, es decir, todos los espacios están separados, están dentro de este gran jardín, ¿no? Entonces, de la cocina, caminas al dormitorio, caminas al salón, te puedes ir a la terraza, al jardín, pero siempre estás afuera y adentro y afuera y adentro. Tengo ventanales porque me gusta la luz, yo amo el sol, ya te das cuenta. O sea, ¿y por qué? Porque el sol es energía, es vitamina D. El ser humano está hecho para el exterior, ¿no? Y esta casa un poco que tiene eso y me di pues el lujo de hacerlo. Es algo raro, ¿no? O sea, la gente tiende a hacerla pues toda compacta y sí hay una relación interior-exterior, pero no llega a ser una relación interior-exterior funcional. Te lo permite el clima también, ¿no? Ah, bueno, Lima es un clima privilegiado, hasta su nieve, ¿no? O sea, a mí me gusta el clima de Lima. Tienes caídas de aguas, tienes escaleras, es además, como conversábamos, un gimnasio perpetuo. Ah, bueno, sí, eso sí, es para vivir en esa casa, te mantienes en forma. Te desplazas, ando descalzo la mayor parte del tiempo, eso me da una vitalidad y una energía alucinante. Es increíble lo importante que es conectarte. Y para un arquitecto, pues su proyecto, su casa, esto es lo más importante. Yo cambiaba los planos todos los días por lo difícil del lugar, ¿no? Porque prácticamente estoy tallando un cerro. Y la ciudad avanza, y a medida que avanza te habrás dado cuenta que hay menos especies. O sea, antes, no, por lo menos yo cuando estaba chico iba a la playa, al sur, bueno, con la Panamericana era solamente dos carriles, y el parabrisas del auto estaba lleno de bichos. Y había pelícanos en ¿No? Lima. Claro, Acuérdate. y las playas estaban llenas de esas conchas, esas almejas blancas deliciosas, o muy en cantidad. Claro que todavía se encuentran en algunos sitios, pero esa fauna, esa flora, ¿a dónde va? Esto es un pequeño refugio. Y se podría replicar alrededor de toda la ciudad. O sea, en todas las cimas de todos los cerros. He visto que hay unos muchachos ahí, unos arquitectos jóvenes que están proponiendo eso y los apoyo, hay que hacerlo. Y después hay que saber qué especie sembrar. No vas a sembrar gras. Bueno, gras sí es que vas a tener un lugar donde lo vas a usar, digamos que necesitas ese gras, ¿no? Pero, por ejemplo, en la ciudad, en las bermas de las avenidas, debería haber cubresuelos que no necesitan tanta, ¿no? Ya se ve mejor paisajismo en Lima, pero digamos, este cerro también constituye un pequeño refugio de vida silvestre. Claro, has logrado un equilibrio porque has sido también, como eres jardinero, probando cuáles eran las especies que se defendían y Sí. que podían cohabitar en ese sistema. Sí, ¿no? y me costó. Porque era un muchísimo. terral inicialmente, era un terral con piedras, nada más, Bueno, ¿no? no, más que terral con piedra la cima es roca fracturada y con una capa más o menos así de 20 centímetros de guano ancestral concentrado, que si caía el agua por ahí y el agua se ponía media negra y caía la planta, la mataba. Oye, no sabes cuántas plantas he sembrado y todas se me morían y se me morían. Al comienzo no me crecía nada, nada. Pero después ya aprendes a saber qué plantas y después cuando crece una planta ayuda a las otras y de alguna manera se apuntalan porque existe toda esta conexión también entre las plantas. Y después salió una enredadera que cubrió toda una zona, la cubrió completa, de ahí se secó, se desintegró y mejoró la tierra. Ya empezó a sembrar, a salir otras cosas, ¿no? Y es lo que tenemos ahora, ¿no?
Tú vives en esa casa maravillosa, en ese palacio del cerro, solo. Sí, estoy solo ahí, sí. Recibo mucha gente, ¿no? Como también se hacen eventos y es una casa hospedaje, ¿no? Entonces recibo huéspedes. Mi pregunta va porque tú tienes una familia, tú tuviste 3 o 4 hijos. 4 hijos, sí, 4 hijos, 3 acá y uno en otra dimensión, pero que me abrió la puerta a esa dimensión, ¿no? Es una historia, claro, perder un hijo creo que es lo más difícil que te puede pasar, ¿no? Es el fracaso máximo, es algo, es un dolor enorme, por más éxito que hayas tenido en otras cosas, ¿no? Pero aquí, y les voy a contar la historia, estábamos pasando por una etapa terrible, ¿no? Porque fue un accidente, tenía 3 años, y, y el asunto es que yo estaba en bancarrota. Yo no ataba ni desataba, no podía trabajar. Lloraba todas las noches, un año lloraba todas las noches, o sea, era terrible. Yo estaba con deudas, ya, olvídate, ¿ya? Y yo en un momento digo, Adriano se llama, es mi ángel que está acá. Ya, haz algo por tu mamá y por tus hermanos, porque yo aquí me muero. Y yo soy la persona que me puedo morir si quiero. Y dije, Adriano, por favor, haz algo. Y en ese momento suena el teléfono y a raíz de esa llamada me vinieron todos estos trabajos en los que yo diseñaba estructuras ornamentales para edificios, las hacía acá en Lima, las llevaba a Washington, a Reston, a New York y las instalaba. O sea, y me fue súper bien. Y fueron alucinante, ¿ya? Y cada vez que yo le pido algo a Adriano, él me lo da. Entonces, él me abrió una puerta, porque yo antes de que esto pasara, yo era un workaholic. Yo ni veía a mis hijos, todo el tiempo estábamos trabajando, todo no tenía, viajando de acá, de Lima a Washington, a Grecia, a donde hubiera un proyecto que tenía que hacer. Y él me abrió esa puerta a este mundo espiritual, este mundo que existe, llámalo espiritual, extradimensional, cuántico, lo que quieras, pero existe, ahí está. Y me lo ha probado tantas veces, o sea, imagínate que para poder obtener esta propiedad, porque antes de poder mover ni una piedra, tenía que tenerlo, ¿no? La propiedad. Y trabajé con la comunidad 4 años antes, ¿no? Pero imagínate, fue todo un proceso para hacer una subasta pública, porque cuando un terreno no es de nadie, es del Estado. Y si es del Estado, entonces tienes que hacer este proceso, ¿no? Sí, hice el proceso. Y esto es el ejemplo de eso, porque el día de la subasta pública de este bien fue el cumpleaños de Adrián. Y esa fecha yo no la puse. Sorry. Pero es algo importante para todas las personas que piensan que no hay esa otra dimensión. Sí la hay, está ahí. Y eso es quizás el mensaje más importante que he recibido. Y yo me lo adjudiqué. Entonces, ya, y hace poco pasó otra cosa que grave, ¿no? Y se solucionó el día de su aniversario de la muerte. Entonces, es algo mágico. Y cuando yo veo esto, contra viento en marea, porque claro, o sea, un gringo loco que sube a un cerro y que quiere vivir a la punta del cerro, ¿no? Eso era yo. O sea, la primera vez que bajaba del cerro, la población, ¿no?, que estaba abajo, vinieron todos, ¿no?, como diciendo, ¿quién está ahí arriba? Que no sé qué. Y yo bajaba y decía, yo soy el arquitecto Leguía y yo voy a vivir acá. Aquí yo voy a hacer un parque. Ya, y todos empezaron, sí, arquitecto, venga, está bien, que bien. Así fue. Entonces, hay un poco de magia, yo creo, en la vida. Nada, es algo lindo
que compartir, ¿no? Qué maravilla. Hace mucho tiempo quería conversar contigo. Debo confesarte que yo la primera vez que supe de ti y te vi fue en una obra de teatro documental que se llamaba Desde Afuera, que estaba en el Centro Cultural Español, y eran un grupo de personas que contaban una serie de vivencias y, como te digo, era un teatro documental, no era una obra de teatro de ficción. Tú estabas parado sobre el escenario. No, sí, una obra muy, muy linda, y muy importante. Mira, éramos 5 actores, bueno, al comienzo éramos 6, pero uno no pudo. 5 actores, ¿ya? Todos 5 actores que no eran actores. No, claro, que no, porque es teatro vivencial. Éramos 5, ¿no? Y de distintos orígenes, edades y de distinta sexualidad, ¿no? Y lo bonito, bueno, o sea, para comenzar fueron 5 meses para la obra, ¿ya? 2 semanas antes de la obra no teníamos guión. Durante todo este tiempo habíamos hecho esos talleres y todos contaban sus historias, ¿no? Y eran historias fuertes, yo conté un poco esa historia también, llorábamos juntos, nos conocíamos, peleábamos y hacíamos una serie de ejercicios, y así fue como se gestó esta obra. Lo más importante era que cuando la gente salía del teatro ya se le había quitado la homofobia, porque se daba cuenta que todos somos personas de distintos talentos y vidas y experiencias y cualidades y errores y fallas y lo que sea, pero éramos personas. Fue un escándalo en Lima porque, claro, imagínate, hasta salió la obra de teatro y la obra de teatro fue tan exitosa que íbamos a hacer, ¿cuánto eran? 9 funciones, terminamos haciendo 20 en la Casa de España. De ahí nos llamaron a la Pacífico, ahí fue también, la hicimos ahí. Otra en el Mali también, ya nos iban a llevar a Madrid, alucina. Porque realmente era una obra que rompía paradigmas, tabúes y un poco miedos, ¿no? ¿Qué Porque de eso se contabas trata. en esa obra? Contaba de mi vida, y por ejemplo, contaba de que una vez estaba en Paracas con este amigo y yo sentía pues una atracción hacia él, ¿no? Y en un momento, cuando estaba el viento Paracas en la tarde, porque habíamos salido a pescar, qué sé yo, y después estábamos ahí y estábamos jugando como con unos pareos, ¿no? Con el viento. Y jugamos al pareo y en eso agarro, nos cerramos así y pa, y me da un beso, ¿no? Nos chapamos. Y nada, yo me quedé, ¿no? Como sorprendido, ¿no? Y ya, y pasó. Es como que por ahí no. O sea, acá hay una barrera, ¿no? Y ya no existe esa barrera. O sea, y es una barrera que claro, te la has creado tú mismo, ¿no? Durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, me siento mucho más libre, ¿no? Claro, tuviste una experiencia temprana que luego te aterra, ¿no? Un poco, y decides reprimirla. De hecho, tenía atracción hacia los hombres, ¿no? Mucho más que hacia las mujeres, ¿no? O sea, cuando mis amigos me decían, ay, mira la chica, esa la miraba, ¿no? Pero no había una atracción, ¿no? Siempre lo he sabido desde niño, porque veía pucha, las tiras cómicas, los superhéroes, y pucha, me excitaba. O sea, entonces yo lo sabía, pero era algo que estaba prohibido, que no debía hacer. Estoy seguro de que si hubiera salido antes, pues mi vida sería completamente distinta. Es una fantasía, pues, pensar que, ¿no? Qué cosa podrías haber sido, ¿no? Cuentas en esa obra que sales del closet, asumes tu homosexualidad tarde, después de haber tenido una vida funcionalmente heterosexual, sí, ¿no? Claro, sí, mira, lo que pasa es que en realidad en esa época eso estaba prohibido. Entonces sí, yo lo borré, lo oculté, ¿no? Más que oculté, o sea, no lo quería ver. Y pasó el tiempo
Y bueno, estuve enamoradas y de ahí conocí a mi ex, que fue maravilloso. O sea, fue amor a primera vista, la vi y bueno, paré hasta casarme, ¿no? Y tener mis 4 hijos y vivir felices por 22 años y lo que fuera. Pero antes de eso, tuve una experiencia también en Fort Lauderdale. O sea, fue el cumpleaños de estos amigos. Vivían en un penthouse en Fort Lauderdale. Y bueno, y yo sabía que ellos eran pareja y siempre pues había cargado conmigo esta gran duda, ¿no? De mi sexualidad. Entonces hice un dibujo a tinta que era pues un dibujo súper erótico, ¿no? Que eran unos labios con unos penes y se entrelazaban, ¿no? Y cuando abrieron el regalo, pues de frente, uno de ellos agarró y me chapó. Y me dio un chapezazo y ay, yo estaba todo wow, ¿no? Y fuimos y bajamos y fuimos al yate que tenían abajo y bueno, y empezó esto, pero ya fue muy tosco, muy rápido, una cosa que ya me dio... ¿no? Y bueno, al día siguiente se suponía que íbamos a ir a una isla en el yate y me desaparecí. Me desaparecí del mapa y borré eso del mapa. Dije, esto no es para mí, chao. Estaba ahí, latente, pero al mismo tiempo, pues, mi ideal máximo era formar una familia, ¿no? Y mis hijos, o sea, mis 4 hijos, o sea, es una cosa que no lo cambiaría por nada, ¿no? Y cada vida es distinta, ¿no? Y eso es lo que nos hace ser libres, de poder escoger, ¿no? Y ahora, bueno, estoy saliendo con un chico, tuve una relación antes de 8 años con otro chico, y así, ¿no? Y realmente ha sido una liberación, o sea, claro, la gente dirá, pucha, salí tarde, sí, salí súper tarde, 50 años, ¿no? A los 50 años he salido del closet, digamos, pero fue también por circunstancias propias de familia, de pareja, ¿no? ¿Y tú hubieras preferido salir antes? Yo creo que hubiera sido otra mi vida, completamente, ¿no? Porque no tendría mis hijos, ¿sabes dónde estaría? Seguramente estaría muerto, ¿no? Porque no habría tenido, digamos, un freno, o sea, pero sería interesante ver eso, si se pudiera. Entonces es muy difícil contestar esa pregunta, si hubiera querido, sí me da curiosidad, por supuesto que me da curiosidad, porque imagínate, o sea, pucha, que hubiera arrasado. O sea, No, la pregunta, la pregunta va por ahí también. pero a ver si hubiera sobrevivido. No, la pregunta va por ese lado también, pero pensando en que si a la hora que sales hay una serie de costos que tú dices, bueno, estoy en una edad como para poderlos pagar, ¿no? Porque hubo consecuencias también negativas a la hora que tú sales de closet, reacciones negativas. Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. O sea, Dentro de nuestro círculo, o sea, siempre hemos frecuentado gente de todas las gracias. Y entonces estábamos en el grupo, ¿no? Y bueno, yo creo que alguien también les chismeó, o sea, un poco porque, claro, la idea del open relationship era ella empezó a salir con mis amigos, yo empecé a salir con sus amigas, pero en una de esas salió esto, ¿no? Y cuando se enteró, bueno, obviamente fue un trágico, ¿no? Un drama bien difícil, ¿no? Mi tercer hijo, pues, no, me dejó de hablar, creo que por 3 años, ¿no? y en una de esas, pues algo con un chico. Y fue increíble. Fue increíble. No sabía qué hacer. No sabía si regresar, porque ya era no sabía a quién llamar, ahí a leer la bisexualidad, que cómo era, ¿no? O sea, alucinante, ¿no? Y esa apertura no interesa a qué edad sea. Es increíble cómo la sociedad puede poner un estigma a algo que ha existido siempre, que no tiene nada que ver, porque una persona a través de su vida puede cambiar. Lo que alimenta todo esto es la ignorancia. La ignorancia crea miedos. El miedo vende, porque el miedo tú controlas. Ya si hablamos un poquito de la homofobia, es juzgar. Con tal de que no le hagas daño a nadie, oye, vive tu vida, fluye.
Y eso es lo que nos permite, pues, ser multifacéticos, ¿no? Y las transformaciones, ¿no? Si yo te enseñara fotos mías a través de mi vida, pues son como hay 10 personas distintas ahí, ¿no? O sea, es una liberación, definitivamente, ¿no? Y no importa qué edad sea, ¿no? Hay que ser sinceros consigo mismo, ¿no? Quizás, como está en la época en que crecí, pues era muy fuerte la presión, ¿no? Y yo siempre quise tener una familia, ¿no? Y la tengo. O sea, eso no tiene nada que ver. Si tú te masturbas con la mano derecha o con la izquierda, ¿qué me importa? O sea, eres tú, sigues siendo tú, ¿no? Te quiero por otras cosas, ¿no? Te admiro por otras cosas, ¿no? Puedes contribuir por otras cosas. Pero no todo el mundo lo entendió así, ¿no? Hubo reacciones negativas. Una pena, ¿no? Una pena. La primera reacción, claro, obviamente, de mi ex fue terrible y bueno, tenía toda la razón porque tendría que haberle dicho quizás antes, ¿no? O sea, y no salir pues en una obra de teatro. No, no me digas que así se enteró. bueno, no, pero digamos que ya fue un escándalo, pues, ¿no? Fue un escándalo en Lima, en fin, en el círculo donde vivíamos. Pero sí, cuando me hablas de las consecuencias, una pena, claro, porque por todo el lado, digamos, de mi familia política, ¿no? Porque realmente he pasado tanto tiempo con ellos, ellos han vivido en mi casa en Washington, algunos de ellos, y siempre ha habido una relación muy, ¿no? Pero cuando esto sucedió fue así un quiebre total, ¿no? Y bueno, yo no sé si hasta ahora será así, ojalá no lo sea, y ojalá que un día podamos otra vez, ¿no? Conversar y estar como estamos. Pero Siempre, eso es un ¿no? absurdo porque la relación de ellos contigo no era sexual, entonces por lo tanto, ¿qué importa tu sexualidad? Bueno, pero es Creo que la única que podía claro. haberse sentido aludida, digamos, era tu pareja, pero Claro. el resto de gente, ¿qué tiene que meterse? Es cierto, pero digamos, esa es una realidad, ¿no? O sea, hay todo un choque, ¿no? Profesionalmente también algunos clientes, ¿no? Porque hay homofobia, o sea, existe, ¿no? No es una cosa que no. Y es como, ¡ay! ¿No? Y ese temor a sí mismos, ¿no? A descubrirse a sí mismos. Claro, ¿y tú qué le recomendarías a la gente que todavía está reprimida o en el closet o que todavía no asume Pucha, realmente ¿sabes lo qué? que es, ¿no? Que la gente te llegue, ya sabes a dónde, ¿no? O sea, y que te importe un pepino. O sea, y si la gente habla esto, mejor que hablen. O sea, yo ya superé todo eso, ¿no sabes? Todas las historias, las cosas que llegan, que escucho, y me da risa. Me da risa, porque hasta me da un poco de gozo, porque así que alucinen mejor. Porque toda la represión estaba en ti, estaba en tu cabeza, ¿no? Digamos que Claro. afuera no había nadie vigilándote con una No, cosa. Uno no. es el que internaliza esa represión y el que se constriñe a no Claro. ser honesto con uno mismo, ¿no? Claro, pero ya tampoco es que sea una cosa recurrente, ¿no? Imagínate, o sea, a lo largo de los 22 años que he estado casado, pucha, he tenido, no sabes cuántas ofertas de hombres y mujeres, y yo nada, cero. Tú, durante esos 22 años que sabías que te gustaban los chicos, evaluabas la posibilidad en algún momento de hacer algo y generabas una serie de ideas negativas y de No, miedos. lo único que me pasaba es que me excitaba y simplemente trataba de pensar en otra cosa. Pero no había ningún interés de estar con nadie. Claro, pero pensabas que si tú lo hacías iba a ocurrir algo que después con el tiempo a la hora que lo hiciste no ocurrió. Porque normalmente uno se pinta una película negativa y en el momento en el que las cosas ocurren no se confirman los miedos. No es que haya miedo, no, simplemente no había interés. O sea, en ese tiempo, ¿no? Que he estado, o sea, prácticamente, pero sí me pasaba eso. O sea, imagínate, fuimos a ver una película de Almodóvar y llevé a mi papá, a mi mamá que estaban de visita y a Gladys, ¿no? Y la cosa es que ¿no? Y la primera escena es dos hombres que pues, están haciendo el amor, ¿no? Y mi papá voltea así y me dice, oye, ¿a dónde me has traído? No, le digo, es un buen director, ¿no? He leído, es un buen director, es que tiene que ser una buena película. La cosa es que vieron la película.
Y de ahí mi mamá volteó y me dijo, ahora ya entiendo que dos hombres se pueden querer. Me dijo así. Ay, qué linda. Alucina. Qué linda tu Sí, madre. sí. ¿Cómo se lo dijiste a Gladys? No, no se lo tuve que decir porque ya era obvio. Nuestro círculo de amigos, ¿no? Era el mismo, y en el mismo círculo había muchos gays, ¿no? Ya, este, entonces, prácticamente fue una cosa, ¿no? Gradual, digamos, pero ya, digamos, en el momento ya que era, fue un desastre, ¿no? Y sí le entiendo, ¿no? O sea, le entiendo, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan en la vida, pues no, no todo es perfecto. ¿Tu mami lo llegó a saber? No, mi mamá falleció antes, una pena, ni siquiera vio a Enrico, que cómo hubiera querido ver a mis hijos, ¿no? Enrico es el mayor, ¿no? Pero no, no llegó a verlo, sí. Se murió joven, imagínate, se murió a los 59 años. 59. Un cáncer al páncreas que es fulminante, ¿no? Claro. O sea, fueron 6 semanas. Alucinante, sí. ¿Cuál es la diferencia del entorno, del país, cuando tú sales del closet y lo asumes públicamente dentro de tu entorno, al país en el que te viste obligado a callarlo y te viste obligado a cerrarte? Bueno, ahora hay mucho más apertura, ¿no? En ese sentido, hay mucho más conocimiento. De que a pesar de que es impresionante a veces los comentarios en las redes, ¿no? Esos haters, o sea, es como que tiene un terror terrible pero en ese entonces es algo vedado, pues yo nací en una familia católica, conservadora, eso era lo que se tenía que seguir. Ahora es mucho más abierto todo, ¿no? Y lo ves también en artistas, programas, como el tuyo, por ejemplo, cosa que era impensable en esa época. Si tú te ponías a hacer esto, pues te metían preso, ¿no? O te podían culpar, no sé, Crímenes a la moral y las buenas Claro, costumbres. exacto, ¿no? Claro. Y pasó un episodio antes, pues, que es famoso lo que es el MAC, ¿no? Que había una laguna, ¿no? Y hubo una fiesta ahí. En el año 59, la fiesta de la Exacto, laguna. esa, ¿no? Pero sí era más eso, ¿ah? Y yo de chico era más introvertido, ¿no? Me gustaba, como te digo, yo gastaba mi propina en libros y en plantas. ¿Qué recuerdas de esa fiesta del año 59? Eh, No bueno, te digo que haya sido, pero ¿qué recuerdas de que apareció en la prensa, que la en gente la comentaba? prensa, que eran todas estas familias conocidas, ¿no? De Lima, y bueno, que estaban todos ahí haciendo una fiesta, y lo que sea, que eran todos hombres, y la que tantas, y fue un escándalo, pues salió y creo que hasta algunos los encarcelaron, por lo menos un día, no sé, algo, ¿no? Sí, Y eso fue como una advertencia para todo el resto de gente que era gay y no lo asumía, como diciendo, esto te puede pasar, ¿no? Si eres gay, te puedes terminar preso, puedes terminar Bueno, perseguido. imagínate que una de los participantes, de los actores de esta obra, Jeffrey, ella es una mujer trans y la acuchillaron, prácticamente la mataron, le cortaron el pecho, le sacaron las prótesis y estaba privada, sin pulso. La policía la agarró, la cargó y la tiró en la tolva de una camioneta para llevársela no sé, a la morgue, a donde sea, o a la comisaría ¿no? Y cuando llegaron, levantaron el trapo, esto que le habían puesto encima y estaba viva. Imagínate. Y ella pidió ayuda cuando la estaban atacando y esto, y no la ayudaron. Ese era el nivel. Claro, ahora estás hablando de dos mundos distintos, ¿no? Acá los señoritos, ¿no? Y acá, ¿no? Pero así, ese era lo que sucedía, ¿no? Y algo de eso permaneció en mis épocas, ¿no? Pero bueno, pues, ¿no?
Ahora estamos, o sea, es mucho más aceptado, ya la gente se da cuenta, o sea, es una estupidez hacer ese tipo de, no, tu sexualidad es tuya, cada persona es un mundo, un universo, No, y ¿no? si te molesta tanto la cama ajena es Claro, porque pero la no, propia no no te mires, ¿no? funciona. Y si no te, claro, ay, La propia claro, no te no, funciona, por eso estás metiéndote en la cama del otro. definitivamente, ¿no? Hazte ver, amiga. Oye, hablando de cama, llegados a cierta edad, los gays, los cabros, los chivos, ¿no? Los otros, ¿estamos más solos? Bueno, yo creo que hay cierta discriminación hacia la edad, ¿no? O sea, en el mundo gay. Pero por suerte tengo muchas amistades, mucha gente con la que, grupos con los que me junto y no siento mucho eso y yo he estado solo mucho tiempo. O sea, como tenía que viajar mucho, entonces a veces me quedaba acá en Lima 2 meses, a veces en Washington 3, en Atenas 1 y así. Entonces no, yo estoy acostumbrado a la soledad. Pero hay tanto que explorar, o sea, y la edad no debería ser. Desgraciadamente existe una discriminación, de todas maneras, ¿no? O sea, yo lo veo, pues lo noto, ¿no? Más aún yo que parezco más viejo de lo que soy, pero bueno. Pero, pero es algo que tienes que vivir nomás, pues, ¿no? Y es un proceso selectivo también. Y después hay mucha gente joven que necesita de una persona mayor, ¿no? O sea, es decir, en el sentido que le gusta escuchar las historias o los consejos. Una tontería, ¿En pues. qué lo sientes? En qué situaciones tú sientes que ser mayor en el mundo gay es algo ya negativo? Es algo... Yo a veces he dicho que a los 40 años un gay no está viejo, está muerto. Claro, ya ni te ven. O sea, entras a un sitio y te has vuelto transparente. Ahora a mí sí me ven, ¿eh? Bueno, tú eres... No, mira, yo no lo siento, pero sí lo veo. Y bueno, ¿cuándo lo he sentido? A ver, puede ser con mi pareja, Lucina, que se quería quedar, ¿no? Porque iba a haber un cumpleaños de uno de los hermanos donde estaba, en esta casa preciosa ahí al lado del mar. Y se quería quedar al cumpleaños, pero yo como que no estaba invitado. Y yo le dije, mira, si te quedas para siempre. Y me fui. Y claro, por supuesto me siguió, ¿no? Eso fue una discriminación. Claro, ¿por Claro. qué desentonabas por...? Es una discriminación a la edad. Y no, yo me considero súper divertido, ¿no? No tengo ningún tapujo, o sea, nada Claro, de porque eso. por un lado hay esta idea de que los gays donde se juntan en la discoteca y, no sé, a mi edad yo no me siento cómodo de ir a una discoteca, no voy, pero también porque la sexualidad tiene que definir el sitio público donde te diviertes, porque no puede uno estar en cualquier lado, ¿no? Claro, a cualquier lado, lo que quieras, sí, por supuesto. Nadie tiene por qué impedirte nada, ¿no? Yo sí voy a estas fiestas, me gustan esas fiestas que hay de vez en cuando, pero, o sea, es muy divertido. A mí me encanta bailar, o sea, y tengo suficiente energía para bailar toda la noche, ¿no? Es el mejor ejercicio, ¿no? Fuera del sexo, es el mejor ejercicio. Y en tu casa de subir y bajar escaleras. Ah, bueno, ahí sí, realmente es una suerte tener ¿no? Porque no tengo que ir a un gimnasio, ¿no? Ahí una hora, a cambiarme, no. Estoy viviendo ahí y eso es un gimnasio, ¿no? Bueno, y te cuelgas de un tubo, ahí te hemos visto haciendo... Importantísimo, estiramientos, ¿no? Ay, con esto sobrevivo la escoliosis de mi columna. En realidad es más importante que tratar de, ¿no? de meterte cosas y que estás todo así. No, es la flexibilidad, lo más importante.
En una conversación que tuvimos con Federico Bauer, que vive también en Pachacamac, en la parte de abajo, en algún momento conversábamos sobre por qué si eres mayor era más frecuente que tuvieras que pagar por sexo, ¿no? Es decir, claro, uno pierde atractivo y se ve obligado a pagar. ¿Esto es una cosa que tú has visto, que has experimentado, que la ves en tu entorno? No he pagado por sexo. La única vez que he pagado por sexo fue cuando estuve en el colegio, que fuimos al Trocadero. Fue terrible, horrible, porque colas así para entrar, y de ahí entré y había esta mujer así, estaba horrible. Por supuesto no hice nada, no todos salíamos así con la cara como con la mimosa. Horrible, no, nunca he pagado por sexo. Esa ha sido la única vez. Sí. Y no pienso pagar por sexo. No necesito. Es difícil enamorarse. O sea, yo creo que es un regalo enamorarte. O sea, o sea, recibir una flecha de Cupido es así un premio, ¿no? Y claro, de viejo pues tienes más, más exigencias, ¿no? De repente, o tienes mañas o cosas que... Pero no, yo tengo a uno de 20 en mi cerebro. O sea, yo tengo un alma de 20. Entonces, para mí no es difícil. ¿Tus amigos son más de tu edad o son gente menor? Casi todos son menores, sí, sí. Pero es curioso porque cuando yo estaba chico, mis amigos eran mayores. Y yo siempre tuvimos amigos mayores, ¿no? Entonces, definitivamente, parar con chibolos, pues te hace chibolo también. O sea, estimula más tu cerebro, estás experimentando otras cosas, estás al ritmo. Y sí, o sea, no tendría por qué haber ninguna diferencia, ¿no? No tendría, la edad no tendría que, a no ser que tenga pues un impedimento físico, ¿no? Que por suerte no es mi caso. Claro, pero tú sientes que el resto de gays mayores Sí. de tu edad, digamos, no tienen la misma flexibilidad mental que tienes tú, porque tú eres una persona muy flexible, es decir, muy plástica para adaptarte a nuevas cosas. Ahora, antes de venir, me mandaste tu ubicación en tiempo real, es decir, estás No, absolutamente no, sí, yo en el presente. No, yo manejo un montón de programas, o sea, 3D Max, el AutoCAD, el SketchUp y Adobe y lo que sea. Y tengo que aprender la AI de todas maneras y utilizarlo. Yo lo estoy más o menos viendo por qué lado ir. Acá chambeo. This is where I work. Todo mi laberinto. Sí, un poco quizá por eso paro con gente joven, ¿no? Porque de repente Coetáneos. mis peers, es gracioso, ¿no? Porque tengo también mi grupo del colegio, la pasamos súper bien, ¿no? Nos queremos mucho todo, pero pucha, esas reuniones, ay, sí, que no sé qué, que fui al médico, que me está esto, que estoy tomando no sé qué hueva, oye, que me voy a hacer el test y no sé qué. Oye, no, yo no me doy nada, no quiero saber nada, no quiero tocar a un doctor. Pero me entretiene, aparte que gente linda, mis amigos, o sea, no es que tenga tantos amigos tampoco, ¿no? Pero digamos los que tengo los aprecio mucho y lo curioso es que en todas las partes donde yo he vivido, he tenido mi grupo de amigos, pero bien, ¿ya? Y pueden pasar años, años. Y si nos volvemos a encontrar, es como que estuviera así, hablando ayer contigo, ¿no? Eso es algo muy, muy lindo. ¿Los hijos acompañan? Claro que sí. Y los hijos son lo mejor que tú puedes dar. Ese es mis mejores proyectos. Son mis hijos, los 4. Uno extradimensional, maravilloso, con poder absoluto. Y los 3 que tengo acá en la tierra, los 3, ¿sabes cuál es? Estaba pensando, ¿qué cosa es lo que más me gusta de ellos? ¿Qué cosa es lo que más me gusta de haber logrado? Es que los 3 tienen pasión por algo, ¿no? Uno por el surf, el otro por el arte y el otro por hacer dinero, ¿no? O sea, que, pucha, son pasionales y son únicos, cada uno es distinto al otro, independientes. No, es un regalo, ¿no?, que yo tengo.
Te iba a hacer una pregunta que en realidad sobra, ¿no? Porque es evidente que eres feliz. Sí, soy feliz, aunque la felicidad es efímera, ¿no? O sea, por momentos, ¿no? También, tú sabes, el artista generalmente es maníaco depresivo, porque necesitas estos desniveles para poder crear. El ser maníaco depresivo es un don y tú tienes que saber manejarlo nada más. Y saber qué te va a pasar, porque es así, ¿no? Es así. Claro, Pero, hay que estar atento a las trampas, ¿no? exacto, exacto, ¿no? Sí. Ahora, tú me hablabas en algún momento de esta medida universal del índice de felicidad. No, sí, esa fue claro, un estudio que se realizó en el mundo, ¿no? Más de 34 países, y trataban de ver cuál era el factor de la felicidad. O sea, porque tenía un determinado talento, o si era una persona reconocida, o si era una persona con una salud física estupenda. O sea, ¿qué era lo que, o afortunada, o que tenía mucho dinero, ¿no? O poder, ¿no? ¿Y cuál fue la conclusión de todo este estudio que se realizó durante un año? A distintos, o sea, era de que la felicidad se daba cuando uno se sentía parte de una comunidad o de un grupo. Es decir, que si pasaban 2, 3 días y no te veían, la gente se iba a preocupar. Alguien iba a llamar. ¿Dónde está? ¿Por qué no está? ¿No lo han visto? ¿No? O sea, pero sentirte parte de una comunidad. Y yo me siento parte de una comunidad. O sea, allá en el APU, en Buenavista, es una comunidad. Cada vez que, por ejemplo, para hacer la guardería hice el plano, después cuando me piden algunos, porque están en todos sus trámites benditos con COFOPRI para que les dé titulación, o sea, me piden hacer el plano de ubicación, se los hago. Siempre hay una relación, por ejemplo, se escapa una de las llamas, nos avisan inmediatamente, hay la llama que se está escapando, ¿no? Y así. Entonces es sentirte parte de un grupo, ¿no? Que cuando tú vives en la ciudad es difícil, ¿no? Porque es una densidad tal, ¿no? Que no hay demasiada distracción, ¿no? Eso es algo muy bonito. A mí me hace feliz haber conversado contigo y a mí me hace feliz que hayas podido hablar y hayas podido contar tu testimonio y que la gente te conozca. Yo creo que hay un montón de cosas que aprender de ti. Sí, me parece que eres un ejemplo y eres una llamada de atención también a mucha gente que ahora todavía tiene miedo de aceptarse y de asumirse en la única vida que tenemos. Sí, pues. Y que sí es posible ser feliz y que a veces uno imagina una serie de cosas e infiernos que a la hora que sucede lo inevitable que es ser honesto, el infierno no era tal y no sucede y no pasa nada y la gente tiene que adaptarse y aceptar. Exacto. ¿No? O sea, esto de poner etiquetas a la gente, de juzgar a la gente. Por algo además privado, que no forma terrible. parte de tu desempeño Terrible, como claro, ciudadano, ¿no? Claro, como te decía, ¿no? Cada persona es un universo. Yo no te puedo juzgar porque no sé qué te ha pasado a ti. No sé qué cosa piensas, qué pasó toda tu vida, qué hiciste, qué no hiciste, ¿no? Entonces, esto, y ahí va una también al colectivo, ¿ah? Porque que lo conversamos también, ¿no? Esto de L, G, T, P, X, Y, Z, J, ¿no? Oye, no sean tontos, ¿qué estupidez es esta? A la final somos seres humanos y cambiamos y evolucionamos. Lo que pasa es que la sociedad pues y la religión y todo es pecado, prohibido. El bebé nace con pecado original, con la culpa, el cuchillo clavado al corazón de haber asesinado a Cristo, ¿no? Así es, olvídense de las etiquetas. Eso era lo que el gran mensaje de esa obra, desde afuera. Odio las etiquetas. Y yo lo decía. Y me parece genial porque en eso estoy absolutamente... Bueno, en eso hay muchas cosas, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que nos han convertido en una caricatura con esas etiquetas. Y que los heterosexuales, que tampoco tienen una sexualidad igual todos, no tienen etiqueta. Entonces, que convertirnos en una sigla casi médica... Claro, es una tontería y ahí subdividirlos, ¿no? Y binario, y no binario, y fluido, y no sé qué.
Ay, por favor. Y convertirnos ya en pues, una hoy día es lancha, ¿no? fluido, el otro día es binario, el otro no sé qué. Y convertirnos en un colectivo, Por favor, una oye, cosa como que todos más tenemos bien, que votar de la misma preocúpense de manera. otra cosa, Claro. ¿no? ¿A qué tanto? Deja, o sea, tantas cosas importantes que hay en el país, o sea, tantas cosas, o sea, todo lo que está sucediendo. O sea, los políticos acá se venden por centavos. O sea, no tienen conocimiento, no saben lo que el Perú, o sea, a lo que está pasando en el Perú en este momento. O sea, geopolíticamente somos un nodo importantísimo. Tenemos todo. No, sí, maravilloso. O sea, levantarte por las mañanas y ver a las aves ahí volar y después el sunset o la luna. Ay, es lindo. En este recorrido de tu vida tan variado, con reyes, duques, sultanes y todo, ¿ha habido algo que hubieras querido hacer que no hiciste? Ay, bueno, cuando estaba en Oman, en Muscat, el alcalde de la ciudad tenía un crush conmigo. Claro, cada vez que me veía, pues me escaneaba de pies a cabeza y te dabas cuenta. Una vez me lo encontré en la playa también, y también una escaneada. Y en una reunión que teníamos con todos los ingleses, porque la mayoría del staff ahí eran británicos, ¿no? Nosotros, Gladys y yo, porque Gladys también estaba trabajando ahí, haciendo los interiores de los palacios. Me sacó de la conferencia y me arrinconó así en una esquina y me dijo, quédate, me dijo, porque nosotros ya nos regresábamos a Washington. ¿Ya? Quédate, me dijo, y te voy a dar todos los proyectos de la ciudad. ¿Ya? Y me agarra y me ponía así la cara acá. Y bueno, yo lo pensé un momento. Pero dije que no. No dije nada, sino me regresé y ya no fuimos. Esa ha sido la única tentación, yo creo que a mí. ¿E hiciste algo que hubieras preferido no hacer? Algo que hubiera preferido no hacer. Ay, no, sí, no, terrible fue eso. Terrible. Ya lo voy a confesar, mira. Me hicieron un homenaje. Me prepararon un homenaje en Washington, estas señoras, no sé qué, y a mí me entró la locura y no fui. Terrible. Ya, eso sí, eso es lo que me arrepiento. Terrible. Terrible, pero bueno, ya. Ay, perdón, señoras, ya deben estar todas ahí arriba. Bueno, verán el Ay. programa las señoras y te perdonarán. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, me entró la locura, no sé qué pasó. Bueno, a veces No me pasa, acuerdo. pues, te entró un pánico Sí. de estos. No O te fue- llegó así, no no te... sé, justo estaba con otro cliente que les había diseñado esta gran discoteca en Washington, el club más grande de Washington. Zanzibar on the Waterfront se llama. Es una discoteca de negros, ¿no? Todos, es una discoteca de negros, en la zona negra de Washington. Y lindo, ¿no? Quedó precioso. Sí. Y no sé por qué. Y eso que estaba vestido, todo para elegantísimo, de smoking, todo para recibir no sé qué premio, que nunca lo recibí, ¿no? Ay, qué pena. Oye. Bueno, Bueno, pues Ya está. de eso me arrepiento. no importa, Sí. no importa. Ya está. Nosotros te vamos a dar Confieso. nosotros te vamos a dar este premio Ay, que es, en realidad era mi anillo de matrimonio, oh my God. era mi anillo de matrimonio, pero ya no lo pude gastar a tiempo, así que te lo voy a dar Ay, porque qué es para ti. lindo. Ay, qué lindo, gracias. Precioso. Lo puedes hacer un anillo o colgártelo como si fuera un pequeño diamante. Podría ser, ¿no? Así, podría hacerle algo especial. Gracias, lindo. Bueno, querido Enrique, te agradezco que nos hayas visitado. No sabes el Encantado. placer que ha sido conversar Encantado. contigo, el placer que ha sido conocer tu casa, una pasada de vueltas, además conocer cada una de las habitaciones y ver cómo las has decorado y el gusto y el placer y la felicidad que emana de todo este proyecto que tú has creado desde cero en un terreno yermo, ¿no? He dado el ejemplo. La gente ya está sembrando árboles. Con la comunidad hemos sembrado 900 árboles que donó Serfor. Entonces, poco a poco. Y después también se ha ayudado a consolidar el Buenavista, ¿no? Porque a veces cuando ya es un hacinamiento total, ya entonces ya se pierde el sentido de comunidad,
No puede ser muy grande, tiene que ser, ¿no? En este caso son 200 familias, ¿no? Muchísimas gracias. Encantado. Ha sido un placer encantado, inmenso. Encantado. Ha sido un placer inmenso. El placer es mío. Si ustedes quieren saber más de estas y otras historias, pueden encontrarlas en Crónicas Maricas y en otras Crónicas Maricas, que son 2 libros distintos, uno dedicado al siglo XX y el otro dedicado al siglo XXI. Si quieren ayudar con este proyecto, por ahí hay un super gracias, un QR y toda esta historia. Y si quieren que me vaya para mi casa, también escriban en los comentarios: señor Ponce, ya lárguese para su casa y cállese, señora. Cállese, señora. Yo feliz de ser una señora acá donde me ves, de amarillo lados. Y bueno, hemos estado una vez más en Metro Estudio con Daniel Salas y con Maurice Cateriano. Maurice Cateriano. Estamos extrañando a Julito con sus deditos así y a Sharon Nayeli siempre en la producción de Metro Estudio. Querido Enrique, muchísimas gracias. Ha sido un placer Muchas gracias inmenso. por la invitación. Un gusto. No, gracias a ti por haber bajado de tu Apu hasta estos terrenos, Hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. hasta esta catacumba, hasta la catacumba. Muchísimas De gracias. nada. Y con ustedes un beso enorme y una risa inmensa. La leyenda es de que la princesa Cabillaca, que era una maravilla, una princesa preciosa que todos querían y que era media sagrada, una huaca, ella no quería estar con nadie. Y un día estaba tejiendo en su telar, ¿no?, debajo de un lúcumo. Y por entonces el rey Kuninraya, el dios Kuninraya, andaba por los Andes enseñando a los pobladores a hacer andenes y caminos. Y cuando la ve, se enamora de ella, se convierte en un ave que se posa sobre el lúcumo que le daba sombra y fertiliza un fruto que cae, y ella lo come y sale embarazada. A los tanto tiempo nace una niña, y ella pues quería saber quién era el padre de la niña. Hace este gran banquete e invita a todos los caciques y señores y apus y dioses del lugar, de la comarca, y todos vienen con sus mejores vestimentas y ofrendas, ¿no? Y llegan todos, y en el medio de la ceremonia esta, ella toma a la niña y la pone en el suelo para que la niña escogiera quién era su padre. Y de repente, entre medio de todos los señores, caciques maravillosos, había este hombre andrajoso, sucio, ¿no? Y la niña va gateando y le agarra las piernas a este personaje, y Cabillaca se siente ofendida, que cómo podría ser ese su padre, y corre, arrancha a la niña y empieza a correr hacia la costa, y en eso el dios Kuninraya, este mendigo, se transforma en este ser reluciente de oro como un ave y va a perseguirla y no logra alcanzarlos. Y esa isla grande con la pequeña es la princesa Cabillaca y su hija. Cuando Kuninraya llega a la costa, es tal su ira que va al templo de Pachacamac, donde esta diosa guardaba estas criaturas en una gran poza, y agarra la poza y la arroja al mar, y así es como nacen todas las criaturas marinas.